Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión voy a resolver el punto 1.5 de sumas de Riemann del cuadernillo del estudiante de cálculo integral, aprendizajes esenciales del ciclo escolar 2021-2022. Es un tema bastante rápido. De hecho, ustedes tienen que leer un poquito. Yo no voy a hacer ni les voy a leer la página 42, mucho menos la 43. Y me voy a pasar a la 44. En la 43 lo único que tienen que hacer pues es esto que les está solicitando, y la verdad es que está bastante fácil. Yo creo que sí pueden ustedes resolverlo de forma ustedes solos, la verdad. Ahora nos pasamos a la página 44. Vienen dos ejemplos. En la página 44 viene uno y en la página 45 viene otro, y posteriormente viene la actividad de cierre, que es un solo ejercicio, y al final pues dos ejercicios adicionales. ¿Qué voy a hacer? Como los ejemplos que están aquí están resueltos, no los voy a resolver utilizando la metodología que aparece aquí, o tal vez sí los resuelva, pero la intención del video es resolverlos paso a paso para que ustedes vean de dónde salen todos los resultados, ¿vale? Aunque aquí en el libro también supuestamente lo están resolviendo paso a paso, pues no es lo mismo nada más que lo lean a que alguien se los esté explicando. ¿Sale? Y vale. De entrada vamos a checar, es la función f de x igual a x al cuadrado. Pues aquí dice que van a ser con 6 rectángulos. Lo que hace diferente las sumas de Riemann con las aproximaciones de área bajo la curva es que en las aproximaciones de área nosotros definimos la cantidad de rectángulos que vamos a inscribir en la gráfica. Por ejemplo, aquí para está diciendo que vamos a inscribir 6. Hemos hecho ejercicios en videos anteriores que tienen 6 rectángulos inscritos. Algunos tienen 8, algunos tienen 5, etc. Las operaciones que nosotros hacemos o los cálculos que hacemos nosotros acerca de la aproximación de área siempre nos dice la cantidad de rectángulos que vamos a hacer. ¿Qué diferencia entonces el método de la aproximación de área que conocemos y que hemos visto en videos anteriores con las sumas de Riemann? Lo que lo diferencia es que en las sumas de Riemann o Riemann o Riemann o Román, como les quieran decir, es que no vamos a tener determinados rectángulos inscritos en la figura. Esa cantidad de rectángulos únicamente los vamos a determinar con n, ¿sale? Por ejemplo, voy a resolver el cálculo de área bajo la curva de justamente esta figura, omitiendo por supuesto que van a ser 6 rectángulos. Es decir, lo único que voy a hacer es calcular el área bajo la curva de la función x al cuadrado del intervalo de 0 a 3. O sea, todo este extremo que tenemos aquí. Voy a calcular esta área bajo la curva. Y bueno, voy a hacerlo de las dos formas, de la forma que ya acostumbramos a hacer en videos anteriores de aproximación de áreas, y también utilizando el método de Riemann para que ustedes vean cuál es la diferencia, ¿vale? De entrada, en el método anterior, recuerden que lo primero que hacíamos era calcular el ancho precisamente de la figura que nosotros tenemos. En este caso, el ancho de la figura es de 3 y lo dividíamos entre el número de rectángulos totales que íbamos nosotros a inscribir. Imagínense que vamos a inscribir 6 para seguir con el mismo ejemplo que viene aquí en el libro. Entonces a nosotros nos queda la división de 3 sobre 6, que simplificado pues me quedaría como un medio, ¿vale? Esto que tenemos aquí lo vamos a definir como el ancho o la base de los rectángulos. Vamos a ponerle aquí el ancho de los rectángulos. Y posteriormente lo que hacíamos era que buscábamos los puntos en los cuales tocaban el extremo superior derecho de cada uno de los rectángulos. Y bueno, esos puntos los vamos a definir aquí justamente con este número que nos están dando. Nosotros tomábamos, para el primer punto iba a ser un medio, luego vamos a tener 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios y por último íbamos a tener 6 medios. ¿Cuántos rectángulos íbamos a tener? Pues obviamente son 6, por lo tanto yo iba a tener 6 valores en los que tenía yo que evaluar esa función para poder calcular la altura de cada uno de los rectángulos. ¿Cómo se calculaba la altura? Ustedes recordarán que lo único que teníamos que hacer era evaluar la función en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la altura de este primer rectángulo, debo de evaluar la función en un medio para saber la altura y posteriormente multiplicarlo por el ancho
para saber el área. Si yo quiero saber cuál es la altura de este rectángulo, tengo que evaluar la función en 2 medios. Si quiero saber el área, ese resultado lo multiplico por 1 medio y me va a dar el área de ese segundo rectángulo. Si yo quiero saber la altura del tercer rectángulo, la evaluaba en 3 medios, posteriormente lo multiplicaba por el ancho de los rectángulos y con eso ya tenía el área. Dicho de otro modo, llegábamos a la conclusión que podíamos tener una sumatoria aplicando la metodología de sigma, que no era más que lo siguiente. Aquí de entrada esto lo podríamos nosotros evaluar como i dividido entre 2. ¿Por qué i? Porque el número que está cambiando en realidad es el numerador, pasa de 1 hasta 6, mientras que el 2 se queda como constante. Y la función que me va a dar a mí la altura de los rectángulos, pues va a ser justamente i sobre 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la sumatoria me quedaría como el ancho de la base, que es justamente 1 medio, multiplicado por i sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Y cuáles van a ser los límites? El límite inferior va a ser desde 0, no sé por qué le puse 1, desde 0 hasta justamente el 6, ya que tenemos 6 rectángulos inscritos en esa función. Y con eso llegábamos a la conclusión de la sumatoria, lo sustituíamos en la calculadora o hacíamos el procedimiento de forma normal, o sea, de forma manual, haciéndole talacha, y llegábamos a un área aproximada. ¿Cuál va a ser la diferencia de Riemann? Vean, una vez que nosotros ya encontramos este ancho, lo que voy a hacer es que va a pasar lo siguiente. Yo voy a evaluar la función o voy a tener la sumatoria de esa función, pero con 2 partes. Primero que nada, lo tengo que multiplicar obviamente por el ancho. Este ancho ya lo calculamos que es 1 entre 2, pero ya no le vamos a poner el 1 entre 2. ¿Por qué razón no le vamos a poner 1 entre 2? Nos vamos a regresar al paso anterior donde nosotros teníamos 3/6, pero como ahora le voy a dividir entre n cantidad de rectángulos, si ustedes leyeron la parte que está antes de esto, el texto previo a lo que estoy viendo, decía por allá que si nosotros hacemos el denominador un número mucho más grande, ese resultado o cociente de la división siempre va a tender a 0. Por lo tanto, nosotros en realidad para las sumas de Riemann no vamos a tener que poner 3/6, sino lo que tendríamos que hacer es dividir el ancho de la figura o el ancho de la gráfica entre n. ¿Por qué? Aquí no voy a saber cuántos rectángulos son, voy a suponer que son un montón, y para saber que son un montón únicamente lo voy a dejar justamente en 3n. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos definido cuál es el ancho de cada uno de los rectángulos, aquí lo voy a poner ahora que este va a ser mi ancho. ¿Listo? Lo que sigue es que voy a realizar la sumatoria. Vamos a poner que es la sumatoria justamente de 3 sobre n multiplicado. Recuerdan que anteriormente teníamos i entre 2, pero este 2 resultó obviamente de la simplificación de esta fracción. Pues ahora lo que vamos a hacer es que voy a utilizar este mismo ancho que nosotros tenemos y lo voy a multiplicar por i. O sea que me quedaría 3 sobre n multiplicado por i, y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Chequen ustedes cuál es la diferencia entre esto y esto. Tenemos varias diferencias. La primera diferencia, bueno, no le puse los límites obviamente van a ser desde i igual a 1 hasta n. ¿Por qué? Porque no sé cuánto vale n. Vamos a ver las diferencias que hay entre uno de estos ejercicios, ¿no? Entre estos dos. De entrada, nosotros teníamos que era 3/6, pero hicimos la reducción porque pues no nos gusta trabajar con fracciones grandes, y entre más lo tengamos reducido, pues mejor podemos trabajar. A nadie le gustan los números grandes, entonces es mejor trabajar con números pequeños. Una vez que nosotros ya tenemos definido eso, recuerden que hay que checar que este ancho que nosotros habíamos buscado anteriormente debe de estar dentro de la función o dentro del paréntesis de i, que es lo que nosotros vamos a elevar al cuadrado. Posteriormente a eso, lo que vamos a hacer es una simplificación. Recuerden ustedes que este cuadrado obviamente va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, todo lo que yo tengo en la parte de afuera me va a quedar igualito, exceptuando lo que tengo en la parte de adentro, que está obviamente elevado al cuadrado. Si nosotros lo elevamos, vamos a borrar esta parte, nos quedaría de la siguiente forma. Este cuadrado afecta al 3 al cuadrado, pues obviamente sería 9,
Este cuadrado afecta a n, por lo tanto n al cuadrado pues me quedaría n cuadrado, y también ese cuadrado va a afectar a i, que pues como ustedes saben pues i al cuadrado me tendría que quedar. Una vez que ya lo tenemos así, lo siguiente sería resolver esto que está aquí. Como ya no está afectado por una potencia, eso que anteriormente tenía dentro del paréntesis, ahora sí puedo multiplicar de forma directa. Si nosotros lo multiplicamos, pues 3 por 9 me daría 27, n por n cuadrada sería n cúbica, y esto me quedaría en términos de i al cuadrado. Y bueno, tendríamos que poner la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Una vez que nosotros ya llegamos hasta este punto, lo que sigue es que vamos a sacar como constante esto que está aquí, dejando únicamente este i cuadrado, es lo que anteriormente habíamos hecho. Por lo tanto, lo sacamos como 27 sobre n cúbica por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Y bueno, lo que sigue ya se lo saben ustedes, ya saben qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, vamos a utilizar la fórmula de i elevado al cuadrado, que es justamente esta. La voy a recortar de cualquier forma para que la podamos ver de mejor forma. Y bueno, nada más tengamos en mente esa. La vamos a recortar. Ahí la tenemos. Y vamos a hacer ahora la sustitución, ¿vale? Como ustedes se darán cuenta, lo tengo en términos de n, ya no voy a hacer la sustitución. Anteriormente, cuando nosotros teníamos n, que era el límite superior, por ejemplo, en el caso de 6, lo que hacíamos nosotros era sustituir n igual a 6 y posteriormente hacer las operaciones. Ahorita ya no vamos a hacer eso, únicamente lo que tenemos que hacer es cambiar todo este símbolo de sumatoria con i cuadrada por esto que tenemos acá. Si nosotros lo hacemos, me quedaría como 27 sobre n cúbica. Voy a poner un corchete y ahora sí voy a escribir n, que multiplica a n más 1, que multiplica a 2n más 1, y todo esto va a estar dividido entre 6. De esta forma me quedaría. Ahora lo que sigue es pura álgebra. Vamos a simplificar un poquito. Aplicamos primero que nada propiedad distributiva dentro de los corchetes. Todo lo demás me va a quedar igualito, por lo tanto no voy a hacer ninguna modificación y lo voy a escribir tal cual como lo tenemos. Si multiplico n por n me daría n al cuadrado, y n por más 1 sería más 1n o bien n. Esto lo vamos a poner entre paréntesis porque se está multiplicando con el 2n más 1. Y seguimos teniendo todo esto sobre 6. Ahora hay que hacer la simplificación de esto que nos quedó. También aplicamos propiedad distributiva, primero este por este, después este por este, luego n por 2n y al final por 1, n por 1. Lo que sigue es que este 27 sobre n cúbica no está haciendo nada, no está haciendo ninguna operación, por lo tanto lo voy a dejar igual, 27 sobre n al cubo, voy a poner un corchete, n cuadrada multiplicada por 2n me va a dar 2n al cubo, luego le hacemos n cuadrada multiplicada por 1 y eso me va a quedar más n cuadrada. Vamos con el siguiente, más n multiplicado por 2n me quedaría más 2n al cuadrado, y posteriormente n multiplicado por más 1 me quedaría más n. Todo esto dividido entre 6. Ahí lo tendríamos. Ya para hacer las cosas un poquito más simples, ¿qué tendremos que hacer? Este 27 va a multiplicar a todos y cada uno de los elementos que están dentro del corchete, aplicando propiedad distributiva, y este n al cubo pues va a multiplicar únicamente al 6. Si lo hacemos, 27 por 2n cúbica me daría 54n cúbica, más 27 por n cuadrada serían 27n cuadrado, más 27 por 2n cuadrada serían 54n cuadrada, más 27 por n, pues obviamente son 27n, todo eso dividido entre n cúbica por 6 me daría 6n cúbica, de esta forma. Y se me olvidaba, si ustedes observan, de hecho lo pude haber hecho antes, tengo términos semejantes, estos dos son términos semejantes, por lo tanto lo puedo simplificar y dejarlo como 54n al cubo. Posteriormente sumo 27 más 54, 27 más 54 son 81, voy a ponerle acá más 81 n al cuadrado más
27n. Y todo esto va a estar partido entre 6n al cubo. Vamos a recordar un poquito las clases de álgebra en donde nosotros hacíamos divisiones de polinomios entre monomios. Si no han visto alguno de esos videos, les sugiero este video que les dejo aquí arriba para que le echen un vistazo y recuerden cómo resolverlo. ¿Qué tenemos que hacer? Vean, hay una propiedad en álgebra que me dice que si yo tengo sumado a más b más c y todo eso está dividido entre d, como común denominador d, lo puedo expresar como a dividido entre d, más b dividido entre d, más c también dividido entre d. Y es justamente lo que yo voy a aplicar acá. Si yo lo separo, me quedaría como 54n al cubo dividido entre 6n cúbica más 81n al cuadrado dividido entre 6n cúbica más 27n sobre 6n al cubo. Y listo, con eso ya tengo casi listo mi resultado. Hacemos la división. 54 entre 6 me da 9. Obviamente n cúbica entre n cúbica, por ser iguales, se cancelan y solamente me queda 9. Nos vamos con este, 81 sobre 6, no se puede dividir, así que lo vamos a dejar más 81 sobre 6. Y vamos a ver que 2n de arriba cancelan a 2n de abajo, por lo tanto me va a quedar una n en la parte de abajo. Vamos a tener más 27 entre 6, no se puede dividir, por lo tanto lo vamos a dejar 27 sobre 6 y nos vamos a dar cuenta que una n de arriba va a eliminar o va a cancelar una n de abajo, por lo tanto abajo me quedarían 2n que lo vamos a expresar como n al cuadrado. Y este resultado que tengo por acá es un resultado muy importante porque si hicieron bien la actividad previa de esto, en donde les estaba solicitando que ustedes calcularan la división de números grandes, llegaron a la conclusión del límite. El límite que ustedes utilizaron cuando estaban en cálculo diferencial, que cuando n tiende a infinito, obviamente si nosotros decimos que n tiende a infinito, todos estos valores que nosotros tenemos van a ser 0. Ya que n va a ser tan grande que cada vez conforme n sea más grande, por ejemplo 1.000.000, vamos a tener 0.00000 y así conforme cada vez nosotros vayamos haciendo n más grande, pues el resultado de esa división o el cociente de esa división va a tender a 0. Por esta razón, cuando nosotros aplicamos el límite de que n tiende a infinito, estos dos elementos que tienen n en la parte de abajo, digamos de una forma que se eliminan o bien tienden a 0 y el único resultado que me queda sería 9 unidades al cuadrado y esta sería la respuesta de este ejercicio. El área exacta de este primer ejemplo que estamos haciendo serían 9 unidades al cuadrado, pues haciendo obviamente todo este desarrollo. Si nos vamos por acá, que es todo lo mismo que están explicando aquí, nos dice que el área son 9 unidades al cuadrado y con eso llegamos a la conclusión. Voy a explicarles el siguiente ejemplo, que también es pero con x al cubo, para que ustedes vean que también se puede hacer. Es diferente el ancho, anteriormente estábamos utilizando un ancho de 3, ahorita estamos utilizando un ancho de 4 y quiero que vean cuál es el procedimiento de solución. Una vez que ya tenemos esto, vamos con el primer paso. El primer paso siempre es ver cuál es el ancho de la figura. El ancho de la figura es 4. Listo. ¿Cómo me quedaría en el ancho de los rectángulos? Pues no lo sé, pero yo sé que voy a inscribir cierta cantidad de rectángulos. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Por esa razón es que lo estoy dividiendo entre n. Y justamente esto que nosotros tenemos acá lo vamos a llamar como si fuera el ancho, ¿vale? Recuerden que la función que vamos a evaluar sería esta. Por lo tanto, si nosotros evaluamos esa función, nos quedaría la función como f, bueno, no voy a poner como f de x, únicamente lo vamos a poner como paréntesis, sería el 4n, le voy a agregar la i y lo voy a elevar al cubo. Chéquense cómo estaría esta función puesta aquí. En algunos libros de matemáticas, por no decir que en todos, aparece la función realmente como f de a más delta x multiplicado por i. Voy a hacer un video más adelantito para expresar esta suma de Riemann utilizando esta metodología. ¿Qué lo hace diferente de lo que nosotros estamos haciendo aquí?
que esta A, recuerden que cuando en los primeros videos estábamos viendo aproximaciones de áreas, estos dos segmentos se determinaban, este como A y este como B. La diferencia es que nosotros estamos comenzando desde 0, por lo tanto, esta A en realidad es 0. Y este delta X que nosotros tenemos acá es justamente el ancho. Recuerden ustedes que el ancho de la función siempre se determinaba como delta X. Si no se acuerdan de lo que les estoy diciendo, chequen los videos anteriores y cada vez que nosotros calculábamos el ancho de los rectángulos, nosotros le colocábamos el símbolo de delta X. Es más, por aquí debe estar en la parte de atrás para que vean que no les estoy mintiendo ni estamos diciendo mentiras. Aquí está, miren. Aquí tengo los apuntes de videos anteriores. El ancho lo define como delta X. Por acá está otro. El ancho lo define como delta X. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos la suma de Riemann, seguimos haciendo el mismo procedimiento, únicamente que como estamos comenzando en el intervalo de 0 hasta 4, esta A se cancela y por esa razón es que nos queda, vamos a poner aquí que si A es igual a 0, que es como en este caso, en realidad lo que tendríamos sería la función en delta X multiplicado por Y. Y bueno, ya sabemos que esto que está por acá, que llamamos el ancho, pues obviamente se llama delta X. Por esa razón es que esta función nos queda de esta forma. Vamos a explicarlo un poquito mejor para que vean que está muy fácil. Esto que está aquí es delta X. Obviamente lo otro que tendríamos pues es Y. Y con esto se cumple justamente lo que tenemos en esta función. Como está elevado al cubo aquí en esta función, pues entonces yo por esa razón fue que le puse 3. ¿De dónde a dónde vamos a sumar? Nosotros vamos a escribir aquí ahora la suma de Riemann. Pondríamos la sumatoria de 4n y elevado al cubo, pero acuérdense que eso lo debo de multiplicar por el ancho. El ancho va a ser 4 dividido entre n. Hace ratito dije 4n, no es 4n, es 4 entre n. Y aquí nos iríamos desde I igual a 1 hasta obviamente n. Volvemos a lo mismo, lo vuelvo a explicar por si a alguien no le ha quedado claro. El ancho está definido por lo que mide este segmento dividido entre n. Fácilmente lo que vamos a hacer es, vean ustedes que la función evaluada contiene al ancho y contiene a I, y se va a multiplicar por el ancho. Si nos vamos con el ejemplo anterior, fue exactamente lo mismo. El ancho, no, aquí estoy, era en En la función anterior tenemos el ancho de la figura y la función evaluada también tiene el ancho multiplicado por I elevado al cuadrado. Así que no puede haber pierde. Este es el otro ejemplo. Ya después voy a hacer los ejercicios que están ahí o que les aparecen para resolver, para que veamos cómo les queda. Si lo resolvemos, primero que nada lo que tengo que hacer es que esto que está dentro del paréntesis lo voy a resolver o lo voy a simplificar. Por lo tanto, me quedaría la sumatoria desde I igual a 1 hasta n. Vamos a elevar ese 4 al cubo. 4 por 4 son 16, por 4 serían 64, dividido entre n al cubo, multiplicado por I al cubo. Recuerden que este exponente cúbico está afectando al 4, a la n y a I. Y todo eso se está multiplicando también por 4n. Ahora voy a multiplicar este 64 con este 4 y esta n al cubo con esta n. Y los voy a sacar del signo de sumatoria. Si yo multiplico 64 por 4, creo que son 250, pensé que eran 264, son 256, quedarían 256 en la parte de arriba, y abajo n cúbica por n me daría n a la cuarta de la sumatoria desde I igual a 1 hasta n. ¿De quién? De I elevado al cubo. Y bueno, aquí tenemos que buscar nuestra fórmula. Vamos a buscar nuestro formulario. Por aquí debe de estar. Aquí lo tenemos. Y vamos a ubicar la tercera fórmula, que es esta. Y únicamente nos vamos a dirigir a esta parte también de la fórmula, porque es lo que vamos a utilizar. Por lo tanto, lo voy a recortar y lo voy a poner aquí arribita para que lo podamos ver bien y únicamente lo copiemos. Recordemos que en ejercicios anteriores lo que hacíamos es que sustituíamos el límite inferior en n y después hacíamos las operaciones. Aquí únicamente lo que voy a hacer es que voy a quitar este símbolo de sumatoria junto con el i cúbica o i cúbico y voy a poner esto que está aquí. Por lo tanto, me quedaría como 256 dividido entre n a la 4
pongo un corchete y en vez de poner todo el símbolo de sumatoria voy a poner lo que equivale a la fórmula, o sea, n al cuadrado multiplicado por n más 1, que está también elevado al cuadrado, y eso va a estar dividido sobre 4. Antes de que yo pueda proceder a hacer las multiplicaciones de n cuadrada con esto, debo desarrollar esto, ¿sale? Así que el desarrollo es un binomio que está elevado al cuadrado, seguramente ya saben cómo hacerlo, y si no saben, pues por aquí les dejo un video para que vean cómo les va a quedar. Vamos a pegar todo esto porque la verdad me da mucha flojera estar copiándolo. Vamos a borrar aquí y me quedaría únicamente n. Y ahora voy a poner la expresión n más 1 elevado al cuadrado. Recuerden que va a ser el cuadrado del primer término más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y todo esto va a estar dividido entre 4. Una vez que ya tenemos hecho eso, ahora sí, vamos a aplicar propiedad distributiva para multiplicar la n de afuera por cada uno de los elementos que tenemos dentro. Pero el 256 sobre n cuarta va a seguir estando en ese lugar, no se va a modificar absolutamente nada. Lo único que vamos a modificar son las operaciones que vamos a tener. Si yo multiplico n cuadrada por n cuadrada, me va a dar n cuarta, más n cuadrada por 2n serían 2n al cubo, más n cuadrada por 1 sería n cuadrada, entre todo eso que nos quedaría dividido entre 4. Hacemos las operaciones. Este 256 ahora va a multiplicar a cada uno de los elementos que están dentro de ese corchete, al igual que este n elevado a la cuarta va a multiplicar a ese 4. 256 por n cuarta me quedaría 256 n cuarta, 256 por 2 me quedaría como 512, a ver si no me equivoco, n al cubo, más 256 por n cuadrada serían 256 n cuadrada, y todo esto va a estar dividido, n cuarta multiplicado por 4 serían 4n cuarta. Hacemos exactamente el mismo procedimiento anterior, eso de separar, únicamente que ahorita digamos que ya lo voy a dejar o lo voy a hacer de forma más directa. Ya sabemos que cada uno de los elementos que están en el numerador lo voy a dividir entre 4n cuarta, y para la primera división me quedaría 256 entre 4, me da 64. Vamos a poner acá 64. N cuarta entre n cuarta se cancela, no me queda nada, le damos más. Luego dividimos 512 entre 4, vamos a ver si es divisible entre 4, son 128, ponemos 128 y vamos a ver que 3n cancelan a 3 de abajo y me va a quedar una en la parte de abajo, así. Más 256 entre 4, vamos a ver si 256 es divisible entre 4, es 64. Y vamos a ver que n cuadrada o 2n cancelan a 2n de abajo, por lo tanto en la parte de abajo me van a quedar pues 2n. Al final vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito. Obviamente si nosotros hacemos esa tendencia a infinito, este término va a tender a 0, este término también va a tender a 0, y lo único que me quedaría como resultado pues son 64. Con eso ya tendríamos el resultado del área exacta del ejemplo número 2. Vamos a ver si es cierto. Bien, estaba revisando el ejercicio porque les dije ahorita que iba a ver si es cierto que daba el mismo resultado. Nosotros tenemos 64 unidades al cuadrado y vemos que en el ejercicio les da un resultado de 16 unidades al cuadrado. Oh sorpresa, no es el mismo resultado que yo tengo con el resultado que aparece en el libro, pero no quiere decir que yo esté mal. De hecho, lo que está en el libro está bastante mal. ¿Dónde está el error? Lo encontré en esta parte de aquí. Chequen ustedes, ciertamente habían puesto 4 sobre n por i elevado al cubo, y cuando lo hicieron, lo vamos a marcar de moradito porque a mí me gusta el morado. Cuando hicieron la elevación al cubo de cada uno de los elementos, al 4 únicamente lo elevaron al cuadrado, porque 4 por 4 son 16, pero faltó multiplicarlo otra vez por 4 para que les diera 64, ¿vale? Y sí les da 64 aquí, pero es porque multiplicaron este 4 por 16. Entonces el error radica en esta parte. No se vayan con la finta, este ejemplo está mal, no da 16 unidades al cuadrado. El resultado correcto es
64 unidades al cuadrado. Así que ya lo saben, ya vieron cómo se resuelve. Voy a seguir haciendo los demás. Bien, entonces continuamos con el ejercicio, a ver, con la página número 47. Ya que hicimos esto y dejamos en evidencia de que el editor del manual pues cometió aquí un pequeño error que cualquiera puede cometer. A mí me han fallado a veces hasta por uno, pues es normal que pase esto, ¿no? Pero si están viendo mi video, qué buena onda que lo están viendo, porque ya saben que no es 16 y ya vieron cuál es el procedimiento correcto a seguir. Ahora sí, vamos a hacer no los ejemplos, sino vamos a hacer este ejercicio que tienen por acá. Vean, determina paso a paso con la ayuda de la siguiente guía el área exacta bajo la curva siguiente aplicando las sumas de Riemann. No voy a aplicar la guía porque miren, la vez pasada estuve haciendo, en el video anterior, estuve haciendo unos ejercicios en donde también aparecían estos valores y no me entraba o no sabía dónde iba a colocar los números, independientemente de que el ejercicio pues, que yo estaba resolviendo es correcto. Entonces, por esa razón no voy a utilizar esto, sino que yo lo voy a hacer aparte, así como hice los otros ejercicios. De hecho, voy a eliminar esta página. Si tú quieres ver la forma de posicionar, por así decir, esos ejercicios o de poner esos ejercicios en tu libreta, pues puedes hacerlo sin ninguna bronca y puedes tratar de rellenar todos esos huecos. Yo no lo estoy haciendo porque realmente no me funciona a mí eso de rellenarlo. Creo que me da mucho dolor de cabeza porque luego no encuentro dónde van los números. Bien, aquí está la gráfica. Me están pidiendo calcular el área exacta porque este método de sumas de Riemann me da el área exacta bajo la curva. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que nada debo de saber cuál es el ancho. El ancho vale 2. Una vez que nosotros ya tenemos el ancho de la figura, lo vamos a dividir entre el total de rectángulos, que en este caso no tenemos un valor determinado de rectángulos, pero lo vamos a dejar únicamente como 2 sobre n. Recuerden, esto que está aquí sería el ancho de cada rectángulo. Ancho. Ahí está. ¿Qué sigue? Tengo que escribir esta función que está aquí. Lo único que voy a hacer es que voy a meter este 2 sobre n en esta x y dentro también voy a incluir a la y, porque recuerden ustedes que esto que también se llama ancho lo manejamos como delta x. Por lo tanto, podría poner que me quedaría un paréntesis, voy a poner el 2n adentro, incluida una y eso lo voy a elevar a la cuarta potencia. Con esto ya tengo la función evaluada en ese valor. ¿Y qué creen? Este valor que nosotros tenemos aquí, básicamente lo que me daría sería la altura, ¿vale? Para que lo consideren. Ya conocemos el ancho, ya conocemos la altura. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues va a ser base por altura. El ancho pues prácticamente es la base. Por lo tanto, lo vamos a escribir como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la altura que vale 2 sobre n i a la 4 multiplicado por el ancho de cada uno de los rectángulos, que sería 2 sobre n. No está nada difícil esto. ¿Qué sigue? Vamos a evaluar primero o elevar todo lo que está dentro del paréntesis a la potencia 4. Esto va a ser bastante fácil. Vean, ponemos el símbolo de sumatoria desde i igual a 1 hasta n, paréntesis, el 2 a la 4 es 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 me daría 16. Abajo me quedaría n a la 4, ese es muy fácil, y elevado también a la 4. Y todo esto va a estar multiplicado por 2 sobre n. Ahora lo que vamos a hacer es que lo que no es i, me refiero específicamente al 16 sobre n cuadrada y al 2 sobre n, lo voy a multiplicar. Recuerden que en la multiplicación de fracciones siempre se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Por lo tanto me quedaría 16 por 2 serían 32 y n cuarta por n me daría n elevada a la quinta potencia. El símbolo de sumatoria de obviamente i4 desde i a la 1 hasta n. Y bueno, aquí ya vamos a aplicar la fórmula que tenemos que aplicar, la que tenemos como i a la 4 o i con potencia 4. Vamos a copiar esto y lo vamos a poner acá para que podamos seguir resolviendo el ejercicio. Nos quedaría como 32 sobre n quinta multiplicado por, y en ese corchete voy a poner lo que tenemos nosotros como fórmula. Recuerden que teníamos un formulario. Obviamente voy a utilizar la fórmula número 4 que corresponde a i cuarta.
Por lo tanto, únicamente voy a recortar lo que corresponde a la fórmula, que sería esto que está aquí. Anteriormente, lo vuelvo a repetir, sustituía el valor superior, el límite superior en cada uno de los elementos donde yo tenía n. Aquí únicamente voy a sustituir eso tal cual como lo tengo. Me quedaría como n, que multiplica a n más 1, multiplicado por 6n cúbica más 9n cuadrada más n menos 1, de esta forma. Y todo eso va a estar dividido sobre 30. Antes de que yo vaya a poder hacer cualquier multiplicación de lo que está fuera del corchete con lo que está dentro del corchete, debo de hacer las multiplicaciones que están dentro del corchete en la parte superior o en el numerador. Por lo tanto, vamos a efectuar primero las multiplicaciones que tenemos como n más 1, multiplicado por n más 1, y de ahí nos vamos a arrancar para hacer las demás multiplicaciones. Te invito a que le pongas pausa al video, intentes hacer las multiplicaciones y posteriormente cheques tu resultado con el mío. Si no sabes cómo hacerlo, entonces yo aquí te explico. Utilizamos propiedad distributiva, este por este y este por este. Vamos a copiar toda vez esto para que no tengamos que volver a escribirlo, porque la verdad a veces me da mucha flojera escribir las cosas. Tengo que ser honesto con ustedes. Y ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a poner en la parte superior? Pues vamos a borrar todo esto, así, y hacemos las operaciones. Primero n por n me daría n al cuadrado, n por 1 me daría n, y todo esto va a estar multiplicado justamente con esto que tenemos aquí dentro del paréntesis, utilizando propiedad distributiva. Vamos a copiarlo por acá, lo vamos a pegar aquí y vamos a multiplicar cada uno de los elementos del primer binomio, este multiplicado por este y este, después este multiplicado por este y este. Yo sé que va a estar un poquito difícil, voy a guardar silencio porque seguramente los aturdo y lo voy a dejar en cámara rápida para que ustedes vean cuál es el procedimiento. Aquí tenemos ya resuelta justamente las multiplicaciones. Ahora lo que falta es que voy a sumar términos semejantes. Por ejemplo, tengo 9n a la cuarta con 6n a la cuarta. Tengo n cúbica con 9n cúbica. Y tengo menos n cuadrada con n cuadrada, que eso lo vamos a eliminar, ¿vale? Porque son iguales signos diferentes. Esto me quedaría como 32 dividido entre n quinta multiplicada por 6n a la quinta. Hacemos la reducción, 9n a la 4 más 9n más 6n a la 4, perdón, me daría como resultado 15n a la 4. Luego hacemos n cúbica más 9n cúbica, eso me daría 10n cúbica. Y como bien lo dije, tengo menos n cuadrada con más n cuadrada, se eliminan y me quedaría únicamente menos n, todo eso dividido entre 30. Sigue la otra parte, que sería multiplicar cada uno de los elementos que tengo en esa fracción con los elementos que están dentro de ese corchete. Lo voy a hacer también en cámara rápida, voy a utilizar algunas ocasiones la calculadora para poder resolverlo. Sería... Posteriormente lo que sigue es hacer las divisiones. Ya saben que tengo que dividir cada uno de los elementos del numerador entre ese denominador común. Lo voy a dejar también en cámara rápida para que ustedes vean cómo se resuelve. Ahí lo tenemos. Ahora lo que sigue es que vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito
Cuando n tiende a infinito, quiere decir que todas estas divisiones que tienen n como denominador van a tender a ser 0 y se van a cancelar. Y lo único que me va a quedar obviamente sería 32 quintos, que sería unidades al cuadrado. Esta que tenemos acá sería el área bajo la curva de ese ejercicio que nos están solicitando. Ustedes ya pueden hacer las operaciones indicadas. Y por último tengo los ejercicios adicionales. Voy a hacer uno explicándolo. Son ejercicios que ya habíamos hecho anteriormente, que le había dejado el resultado a la señorita Palacios. Ahorita vamos a ver cuánto era el área exacta. Ustedes ya tienen el valor del área aproximada. Únicamente voy a resolver paso a paso el primero, el inciso A. El inciso B lo voy a resolver, pero va a ser con cámara rápida para que pues ustedes también vayan practicando, ¿no? Y no hagamos tan largo este video. Vamos a darnos cuenta que en el primer ejercicio vamos a tener un ancho justamente de 2. Por lo tanto, quiere decir que tendríamos 2 dividido entre n. Luego la función que es x al cubo me quedaría como 2 entre n multiplicado por i elevado al cubo, y estos son los dos elementos que voy a multiplicar, ancho por altura. Si nosotros los ponemos en sumatoria, me quedaría como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de justamente 2 sobre n i elevado al cubo multiplicado por 2 entre n. No importa si primero pongo la parte que está elevada al cubo y después el ancho, o si primero pongo el ancho y después pongo la altura, es irrelevante. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Si le seguimos, recuerden que tenemos que primero elevar lo que está dentro del paréntesis. 2 al cubo me da 8, n al cubo pues va a ser n al cubo, y pues i al cubo pues va a ser i al cubo, y eso está multiplicado por 2 sobre n. Si hacemos las operaciones únicamente de estos elementos y los sacamos de el símbolo de suma, 2 por 8 son 16, n cúbica por n me daría n a la 4, y me quedaría todo esto como la sumatoria de i al cubo desde i igual a 1 justamente hasta n. Vamos a poner aquí la fórmula, pero antes de poner la fórmula vamos a copiar esto para dejarlo únicamente como 16 sobre n cuarta. Vamos a ver, porque pues no me gusta estar escribiendo. Ahí está. Ahora vamos a borrar esto, y lo que tenemos que poner aquí al ladito es la sustitución de la fórmula que ya les había dado. Era i al cubo, por lo tanto vamos a recortar únicamente lo que tenemos como i al cubo, que es esto, y lo vamos a sustituir. Bendito Dios, es un ejercicio corto. A ustedes les va a tocar hacer el largo, pero pues yo lo voy a hacer, o lo voy a dejar hecho con la cámara rápida. Esto que tenemos acá, esto es lo que voy a sustituir por eso. Por lo tanto voy a poner un corchete, y vamos a poner todo lo que está aquí, que sería n cuadrado por n más 1 elevado al cuadrado sobre 4. Ahí está. Vamos a desarrollar, como ya les había dicho, lo que está dentro del corchete. Para eso primero voy a aplicar propiedad distributiva antes de aplicar propiedad distributiva tenemos que desarrollar esto. Por lo tanto nos quedaría como n cuadrada multiplicado por el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo entre 4. Y aquí sí vamos a aplicar propiedad distributiva, n cuadrada multiplicado por cada uno de los elementos que tenemos. Me quedaría 16 entre n cuarta por, vamos a ponerle aquí, n cuadrada por n cuadrada sería n cuarta, n cuadrada por 2n sería 2n al cubo, y n cuadrada por 1 sería n cuadrada. Todo eso dividido sobre 4. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a multiplicar todos los elementos que están en la parte de arriba. El 16 va a multiplicar a cada uno de estos que tenemos acá, y luego n cuarta va a multiplicar únicamente a 4. Si lo hacemos, 16 por n cuarta sería 16n cuarta, más 16 por 2 serían 32n cúbica, y 16 por n cuadrada sería 16n cuadrada, dividido entre n cuarta por 4 serían 4n a la 4. Y listo, con eso lo tenemos. Hacemos la división rápidamente y me quedaría como 16 entre 4 es 4, n cuarta entre n cuarta se cancela. Vamos ahora a dividir estos dos. 32 entre 4 son 8, 3n de arriba cancelan a 3n de abajo, por lo tanto me quedan una n en la parte de abajo,
más 16 entre 4, ahora estoy dividiendo estos dos, 16 entre 4 son 4, 2n de arriba cancelan a 2 de abajo, por lo tanto me quedan 2 en la parte de abajo. Y por último, lo que vamos a hacer es aplicar el límite cuando n tiende a infinito. Si nosotros aplicamos el límite, cancelamos aquí para que me dé 0 y aquí también se hace 0. Por lo tanto, quiere decir que el área va a ser de 4 unidades al cuadrado. Esa sería el área exacta de 4 unidades al cuadrado de el ejercicio del inciso A de la página 23 y 41. Y bueno, me despido de ustedes únicamente haciendo el ejercicio del inciso B en cámara rápida. Va a terminar, intenten hacerlo ustedes, que estén muy bien. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, regálenme un like y nos vemos en el siguiente video.